Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 16. Los derechos al revés o cómo perder soberanía sanitaria. En su gira internacional por América Latina, el máximo responsable político de la salud de Estados Unidos llegó a la Argentina y generó un interesante efecto sobre las autoridades de la cartera local, que se sintieron estimulados a explicitar los proyectos de desentendimiento del gobierno nacional de sus obligaciones constitucionales en materia de salud, que se pone en evidencia en el desfinanciamiento del Hospital Garrahan. Por este motivo, vamos a reproducir la declaración que el día de ayer difundiera el Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud. En su reunión del 26 de mayo, el foro compartió su preocupación por una serie de anuncios que alteran significativamente el orden de la salud global. En fuerte contraste con la relevante noticia sobre el consenso mundial alcanzado sobre un tratado que luego de 3 años de trabajo nos orienta sobre qué hacer frente a una nueva pandemia, y teniendo en cuenta que el foro considera este tratado coincidente con sus principios de defender y de profundizar el derecho a la salud de toda la población, sin admitir diferencias ni discriminación alguna, se anunció la visita a la Argentina del señor secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, Robert Kennedy Jr., en coincidencia con la salida de ambos países de la Organización Mundial de la Salud, siendo en consecuencia no signatarios del Tratado de Enfrentamiento Conjunto de Futuras Pandemias firmado por 125 países. En este contexto, el foro desea expresar que no comparte los argumentos y en consecuencia considera injustificada la decisión de abandonar un organismo que con sus fallas y con sus debilidades ha protagonizado la salud internacional por 78 años, que ha sido reconocida mundialmente, entre otras cosas, 1, por la erradicación de la viruela, 2, por haber lanzado al mundo metas de equidad, salud para todos, y la estrategia de la atención primaria, que aún orienta reformas sanitarias en el mundo entero, y 3, por haber arrinconado enfermedades temibles que se han mostrado hasta la fecha muy difíciles de erradicar, como la poliomielitis, la difteria, el sarampión, las enfermedades diarreicas agudas o la meningitis tuberculosa, otrora flagelos que cobraban cientos de miles de muertes infantiles al año. Ninguna organización se mejora abandonándola o desfinanciándola. La decisión del gobierno argentino de abandonar la OMS no ha sido consultada con los ministros de salud provinciales, ni individualmente ni en el marco del COFESA, ni presentada a ni ratificada por el Congreso de la Nación. Un hecho muy grave si se considera que la adhesión de nuestro país a dicho organismo ocurrió en 1948, apenas 2 meses después de su creación, a través de la Ley 13.211. Ratificada a su vez por otras diversas leyes que fueron adhiriendo a las modificaciones estatutarias ocurridas en casi 80 años de vida institucional. En un video difundido en versión reducida por su propia secretaria y difundido en la 78ª Asamblea de la OMS, Robert Kennedy Jr. justifica la decisión de su gobierno con críticas genéricas que podrían aplicarse a cualquier organización de gran escala y con mucha antigüedad que claramente necesita ser remozada. En donde en cambio resulta muy preciso es en su argumentación que inscribe la medida del retiro de la OMS en el marco de la guerra comercial que Estados Unidos libra con la República Popular China. La agenda del encuentro, difundida entre las máximas autoridades sanitarias de Argentina y Estados Unidos, invitando a otros países a abandonar la OMS, genera más preocupaciones que entusiasmos. Achicamiento y eficientización de la estructura operativa de los organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación bajo un plan denominado Revisión Integral del Funcionamiento del Sistema de Salud Nacional. La ratificación de la postura argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. La revisión en el uso de ciertos aditivos y otros ingredientes en la industria alimenticia. La revisión de la continuidad del uso de autorizaciones rápidas en medicamentos de alto costo. Un principio de endurecimiento para los procesos de revisión y control de vacunas.
El anunciado e inconsulto retiro de la Argentina del multilateralismo y el anuncio de medidas sanitarias de claro impacto nacional, proclamadas en el marco de un alineamiento acrítico con la política sanitaria de los Estados Unidos, un país con recursos y realidades sanitarias no comparables, resulta a menos cuestionable y preocupante para quienes militamos, convocamos, gestionamos, nos reunimos y nos organizamos para defender el derecho a la salud en nuestra región latinoamericana. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo Calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Nuevamente hoy desde Radio Floreal con nuestro programa Cartas Abiertas. Llegamos a nuestra semana 16 y la verdad es que con una noticia que cambió mucho el eje de lo que queríamos discutir. Hoy habíamos estado pensando ya en trabajar un poco sobre el tema de tabaco porque nos resulta bien interesante llegar con esto de los, digamos, de las sustancias lícitas, pero que igual hacen daño, a aspectos prácticos. Y hoy parece que nos hubiéramos ido a otro lugar, que hubiéramos viajado súbitamente
a una dimensión que tenga mucho más que ver con las relaciones internacionales, porque nos visita nada menos que el sobrino del presidente asesinado y el hijo del senador asesinado, Robert Kennedy, en esas tremendas décadas que vivió Estados Unidos y que fue una conmoción internacional, particularmente el asesinato de ambos hermanos Kennedy. Bueno, hoy lo que era clásicamente una familia demócrata se volvió súbitamente republicana. Esto es un problema de la forma interna como se organiza Estados Unidos, digamos, en una especie de... bueno, algunos autores hablan de una dictadura bipartidista, digamos, porque luego no encuentra uno demasiadas diferencias, sobre todo en política internacional, digamos, cuando se trata de uno o de otro. El programa de hoy podría viajar casi a la guerra de las galaxias, podríamos decir así, pero yo quería traducirlo y traerlo a la vida cotidiana con algo que nos pasó el día de ayer, cuando nos contaban que una persona que es madre, que tiene varios hijos y que escuchó por la radio esta noticia, se largó a llorar. Y cuando se le preguntó qué le pasaba, por qué le pasaba, qué sé yo, dijo: no va a haber más vacunas para mis hijos. Y a mí me parece muy interesante, porque algunos autores, le ponen un nombre, glocalización, un juego de global local, pero de qué manera alguien pudo traducir, digamos, esto que está pasando casi a nivel de la diplomacia, de las más altas relaciones internacionales, cuando uno ve a un secretario de Estado de Salud de Estados Unidos orgullosamente sacarse una foto con una motosierra al lado del presidente de la nación. Bueno, es un poco raro pensar, por ejemplo, un diálogo motosierra-Hospital Garrahan, por ejemplo, ¿no? Es un diálogo un poquito complejo. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar intercambiando con Norberto Chapovnik, con Jorge Erce, que ya están aquí en el estudio. Y también vamos a tener la oportunidad de intercambiar y, conversar alrededor de algunas preguntas que nos han hecho llegar. Y recuerden desde ya que a uno se le ocurre en el momento escribir, así que si se le ocurre en el mismo momento escribir, están de acuerdo, no están tanto de acuerdo, que quieren opinar algo, nos pueden escribir a cartas abiertas, así en plural, cartasabiertas.ff de Floreal Ferrara, o sea, cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, buenos días, Norberto. ¿Cómo te llegó cómo te fuiste sintiendo en estas 48 horas respecto a esta ilustre visita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenos días, buenas tardes. Y el saludo a la audiencia. Yo me preguntaba, y creo que es lícito, ¿no?, preguntarse ¿a qué vino? No es muy frecuente que el ministro, en este caso se llama secretario, pero ocupa la misma función que un ministro de salud de los Estados Unidos, nos visite más allá de un evento que podría congregar a los ministros de salud, etcétera, etcétera, sino que venga esta persona, que no es cualquier persona, es una persona muy especial, muy particular, con un currículum lleno de cuestiones curiosas, como un pasado como abogado que enfrenta algunas grandes empresas productoras de herbicidas, Monsanto, por ejemplo, que tiene como una trayectoria vinculada a la defensa del medio ambiente y que a partir de la pandemia va haciendo un giro
que lo ubica, bueno, digamos, enfrentando no solamente la política de la Organización Mundial de la Salud, sino yendo bastante más allá y con algunas participaciones muy, casi diríamos, curiosas, por quitarle un poco de dramatismo, como retomar, que ya había estado descartado en años anteriores, la relación entre la vacunación de los niños y la aparición del autismo, algo que se investigó, que generó múltiples trabajos científicos que echaron por tierra con esa idea. Pero ¿por qué viene a la Argentina? Bueno, digamos, los comunicados oficiales resaltan el espíritu de colaboración de ambas naciones, etcétera, varias de esas formalidades, pero uno puede encontrar algunos ejes que son un poco más interesantes. El único país en el mundo que decidió clara y ostensiblemente acompañar a Estados Unidos en la salida de la Organización Mundial de la Salud ha sido Argentina, por lo menos de los países más o menos notables o más o menos importantes. Bueno, esto es seguidismo político, pero tiene una gran repercusión sanitaria. De parte de Estados Unidos, puede el gobierno norteamericano, simplemente por alguna cuestión que decida el propio Ejecutivo, salir de la OMS, porque esa salida implica un fuerte desfinanciamiento de esta organización internacional, habida cuenta que, por supuesto, Estados Unidos es entre los países el que más aporta, y entonces genera un daño muy importante para lo que es la Organización Mundial de la Salud, pero Estados Unidos está seguramente en condiciones de reemplazar aquello que podía recibir de la OMS con sus propios recursos. Distinto es el caso de Argentina, que también decide unilateralmente el Poder Ejecutivo, sin que medie ninguna ley que por lo menos derogue la ley de 1948, por la cual Argentina adhiere a la recientemente creada Organización Mundial de la Salud, y que para nosotros implica esta salida, más allá de que es discutible la legalidad de lo que se ha hecho, en los hechos genera, digamos, un riesgo importantísimo para la salud pública en la Argentina. Esto ha hecho que varias organizaciones vinculadas a la defensa de la salud pública en la Argentina, la Fundación Huésped, bueno, y algunas otras, se hayan dirigido directamente a el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, solicitando que deseche digamos, la carta que recibió de la Cancillería Argentina, considerando que en realidad eso no puede ser aceptado como el retiro del país. Y creo que hay más para hablar de esta visita de Robert Kennedy. Sí, efectivamente, Norberto. Bueno, muchas cosas que necesitamos ir explicando, porque naturalmente, digamos, este es un mundo quizá un poco desconocido. Es digamos, una organización que está, por así decir, por detrás de nuestros ministros de salud en todo el mundo. Vale la pena mencionar, bueno, lo que dice la carta, que en el año 1977, coincidente con el centenario del descubrimiento de la vacuna, digamos, estoy diciendo mal, con el bicentenario del descubrimiento de la vacuna, se erradica la viruela, que mucha gente pensaba que nunca más, digamos, que a partir de ahí íbamos a poder arrinconar a las otras enfermedades, porque se había logrado, pero la verdad es que de entonces a esta parte hay también muchas enfermedades acorraladas, como dice la carta, pero no erradicadas. Y claro, erradicado es directamente, no te preocupes más por eso, digamos, pero en el caso de las que están arrinconadas, todas pueden volver, como el caso ahora que tenemos con el sarampión. El desarrollo de las vacunas es una de las 2 o 3
explicaciones más importantes del aumento de la expectativa de vida de nuestras poblaciones. Así que hace muy bien el sentido común, el conocimiento popular en asociar esta decisión del gobierno argentino con las vacunas, porque efectivamente, pero no es lo único que la OMS hace, porque es una especie de club de ministros de salud, que como son muchos y reúne a los ministros de salud, la sabiduría de cientos de países, digamos, inmediatamente, se pueden proveer muy rápidamente de noticias, como nos ha pasado a nosotros durante la pandemia, que recibíamos, digamos, casi a diario información nueva, novedades, sugerencias, formas de enfrentar, etc. Hay algo que con esta decisión el gobierno argentino también nos retrotrae al momento de la pandemia, algo que parecía que los libertarios querían que nos olvidáramos, pero ahora nos hacen recordar, porque han quedado con mucha, vamos a decir así, mucha inquina, están muy enojados con la pandemia, porque claro, durante la pandemia, especialmente el primer año, perdieron mucha plata, digamos, pero en vez de culpar a la pandemia, han decidido, digamos, es decir, en vez de culpar a la enfermedad, han decidido culpar al médico, digamos. Entonces, en vez de pensar que los daños fueron por la pandemia, piensan que los daños fueron por las medidas para enfrentar la pandemia. Esto se ve claramente en las declaraciones de Robert Kennedy, porque cuando uno escucha lo que él argumenta, bueno, dice que la organización que está vieja, que hay que actualizar, y todo absolutamente razonable. Pero lo único en que se vuelve intransigente es cuando dice Estados Unidos pone más plata y se beneficia a China, digamos. Es en el fondo casi uno diría lo único que dice. También vale la pena, cuando vos lo mencionabas, me dio ganas de aclararlo, Estados Unidos no pone más plata porque es un filántropo, sino porque el sistema de las Naciones Unidas define que cada uno pone plata según el Producto Bruto que tiene. Así que digamos que Estados Unidos tiene, vamos a decirlo al revés, tiene un bruto producto, tiene una riqueza obscena, digamos, en términos de la riqueza, que por supuesto todos saben que la riqueza que tiene Estados Unidos no es mérito de Estados Unidos, o por lo menos no se genera dentro de los Estados Unidos, ¿no? Sino que ellos son un país muy poderoso, pero además son el país que le pone la regla de juego a los otros, con lo cual tienen organizado el juego para que todos trabajemos para Estados Unidos. En ese marco es increíble, porque hoy veníamos conversando con Norberto, con Jorge, nos encontramos con una resolución de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, deben estar estudiando el comercio de las tierras raras, del iridio. Es increíble que ese documento manifiesta la preocupación porque hay venta clandestina de medicamentos en la salada, digamos. O sea, lo digo simplemente porque la capacidad de asombro nuestra no termina nunca, digamos, ¿no? Que habría algunos negocios en el 11, habría dentro de la feria informal de la salada, o en algunos casos por internet, se estaría vendiendo medicamentos que imagínense cuánto puede perjudicar la salada a la industria del medicamento norteamericano. A qué nivel de refinamiento, de observación, digamos, de lectura micro puede hacer la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos sobre los intereses de los comercios. Me hace acordar, porque lo hablamos acá, que algunas veces las cadenas de supermercados hacen denuncia y le piden a la policía que saquen a una señora que vende en la puerta, digamos, condimentos, ¿no? Y uno dice, pero, digamos, vamos a decir, en radio no debe decirse a quién le jode eso, pero digamos, verdaderamente, le jode a los jodidos, podríamos decir así, ¿no? Porque parece que lo macro y lo micro está todo el tiempo en discusión. Ahora, pongámoslo en positivo.
primero irse de la OMS, bueno, qué sé yo, es como un chico caprichoso que pega un portazo. La OMS ni siquiera tiene una forma de echarte, así que, digamos, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así que, digamos, no nos extrañaría nada que seguramente, digamos, en un cambio de gobierno estemos de vuelta ahí sin pagar ningún precio, porque en realidad, digamos, la OMS no tiene Cuota previsto, social. claro, no tiene previsto, digamos, sanciones por niños malcriados que pegan portazos, digamos, ¿no? Ahora, lo otro muy interesante de esto, Norberto, que quería compartir, es nuestro ministro empresario de la salud. Nuestro ministro empresario de la salud, vamos a hablar después del intervalo sobre esto. Nuestro ministro empresario, digamos, el presidente en su momento de la fundación que reabrió el Sanatorio Güemes, hoy actúa de lo que tiene que actuar para ser agradable al presidente de la Nación. Lo que es un poquito llamativo es que el ministro de Salud de la Nación, cuando era empresario o cuando actuaba de empresario, estuvo por aquí, por la provincia, digamos, pidiendo por favor la intervención del Estado para frenar la ola, o sea, para endurecer las medidas. Una posición que no solamente pasó por acá, que yo lo puedo contar, me pueden creer o no, pero llegó a estar en la escuela, digamos, en una reunión hablando de la necesidad de tomar medidas drásticas. La palabra drástica la utilizó él, sino que además quedó inmortalizado porque entró a un programa con el gato silvestre, digamos. Entonces está inmortalizado el actual ministro de Salud pidiendo más Estado y diciendo incluso que no alcanzaba con la provincia y con la ciudad de Buenos Aires, sino que tenía mucha confianza en el presidente de la Nación y en las medidas que la Nación debía tomar para proteger de la tercera ola, que fue la más dañina, la más perjudicial, y que recordemos de paso que es una tercera ola que se origina en un tremendo infortunio o infortunado fallo de la Corte Suprema de la Nación. Así que sobre, digamos, vamos a decir así, ministros que panquequean, vamos a dedicar un poco nuestro segundo bloque y vamos a un intervalo. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Apostar la plata de tus viejos no da. Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires implementa una nueva fase de la campaña de prevención y acción frente al dengue, con la puesta en marcha de teleconsultas online. A través del chatbot de Mi Salud Digital Bonaerense, recibí información sobre transmisión, prevención y síntomas de dengue. Y en caso de ser necesario, tu consulta será derivada a una atención virtual. En la teleconsulta virtual con un profesional de la salud, además vas a acceder a certificados médicos, una orden de hemograma, indicaciones de cuidado y pautas de alarma. Y si tenés un hijo, hija o tutorado menor de 13 años a cargo, podés gestionar el acceso a su información sanitaria y solicitar las teleconsultas dentro de la opción Consultas Virtuales. En la provincia de Buenos Aires, la prevención de dengue es todo el año. Para más información, ingresá a www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Bueno, regresamos por aquí y una frase en la que nos vamos a detener
que sale, es muy raro que salga en forma conjunta entre Estados Unidos y Argentina, una frase que dice: achicamiento y eficientización de la estructura operativa de los organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación bajo un plan denominado Revisión Integral del Funcionamiento del Sistema de Salud Nacional, ¿no? Esto, digamos, la gente que traduce al criollo dice: vamos a cerrar el Bonaparte, vamos a sacarnos de encima el Posada, vamos a salirnos de los AMIC, etcétera, Recorte, etcétera, ¿no? recorte. Digamos, ¿cómo estamos viviendo un poquito este momento? Porque justamente se dan al mismo tiempo que tenemos al Garrahan en pie de lucha, ¿verdad? Totalmente. Y ayer profesionales del Garrahan contaban en los medios que su único diálogo es con el directorio del Garrahan, que está formado, digamos, al estar financiado por la Nación en un 80% y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un 20%, el directorio representa a estas autoridades. Y que los miembros del directorio a los reclamos de los trabajadores del Garrahan respondía: mire, nosotros hablamos con el ministerio y nos dice que no pueden y no van a hacer nada, y que si se decide cerrar el Garrahan, que se cierre. Yo voy a ser un poco vulgar. En un gobierno encabezado por gente sin hijos, es el único lugar donde se puede plantear semejante barbaridad o semejante barbarie, porque claramente debe haber muchas instituciones indispensables en nuestro país, pero en el corto listado que las incluya, sin duda va a estar el Hospital Garrahan. De modo tal que esto ya pinta absolutamente un ministerio que, tal como lo referiste recién, Mario, hablando de lo que decía Lugones, probablemente preocupado por la carga de trabajo que tenía el sanatorio Güemes en épocas de la pandemia. Lo que dijo hace no tanto tiempo, 3 años atrás o 3 o 4 años atrás, y lo que dice ahora, lo que muestra es gente sin convicciones, gente que está desempeñando un cargo con el único norte, el único horizonte de satisfacer a sus mandantes, ya sea políticos o mandantes económicos. Pero creo que la visita de este funcionario del gobierno norteamericano no debe ser solamente para programar la salida conjunta de la OMS, porque eso se puede hacer con una videollamada, sino que debe tener otros componentes. Y me parece que diste pie al hablar de ese informe del área de comercio del gobierno norteamericano, como para encarar un poco algo más que puede estar detrás y que no ha sido del dominio público, no se ha contado. Bueno, para ser preciso, hablabas de 4 años. El 22 de abril del 2021, en el programa del Gato Silvestre, Mañana Silvestre, Mario Lugones decía: a nosotros nos preocupa la curva y necesitamos que la política haga algo para que la curva de contagios baje. El sistema de salud público y privado de la provincia de Buenos Aires y de la capital está saturado. Estamos muy preocupados porque estamos cerca del colapso, dijo Lugones, quien se reunió esta semana tanto con autoridades bonaerenses como con funcionarios porteños. Acá cuenta que tuvimos el gusto de recibirlo en la escuela. Si esta curva sigue así, seguro que vamos a ver cosas muy feas que nunca pensamos que íbamos a llegar a ver. Creo que la política tiene mucha responsabilidad en poder solucionar todo esto. Claro, solucionar todo esto, lo único que había era la norma de la OMS, ¿no? Le recordamos ahora al ministro. Y dice luego: me parece que es el presidente el que tiene la visión más grande, porque él ve todo el país, y creo que en los próximos días va a haber una decisión para tratar de achatar la curva, expresó Lugones. Y después, todavía en el remate, el periodista le pregunta, digamos, sobre, bueno, pero
las consecuencias de esto. Bueno, sobre la chance de volver a un eventual cierre total, que significa el regreso a una fase 1, digamos, todavía no queremos acordarnos, pero todos sabemos qué era la fase 1, Lugones consideró que en algún momento hay que ser drástico, aunque reconoció el impacto que esto tendrá a nivel económico y que ahora justamente nos lo vienen a cobrar, ¿no? Así que, digamos, esta es una información que está en la página web, digamos, en el programa de Mañana Silvestre del 22 de abril del año 2001. Bueno, la otra consideración entonces es que, bueno, hay quienes aprenden y quienes niegan. La OMS parece que decidió aprender y como consecuencia de eso preparó un tratado. Y ese tratado tardó 3 años en prepararlo. Así que no debe ser algo tan fácil. Ustedes saben que la OMS no es un organismo de investigación, no es una universidad. Así que si uno mira qué hace la OMS, qué produce la OMS, yo diría que a grandes rasgos la OMS produce consensos, ¿no? Laboriosos consensos. Pero digamos, si 125 países del mundo acuerdan una forma de prepararse para enfrentar la próxima pandemia, que ya no hay quien se anime a decir que no va a ocurrir, entonces, bueno, esa sabiduría, y quiero decirlo también con generosidad, esa sabiduría también va a estar a disposición de la República Argentina, porque, digamos, la OMS no va a decir, no, usted no lo puede usar, pero definitivamente nos aísla más bien de los otros países que trabajaron, que plantearon, y que la Argentina también podría haber puesto su impronta, su identidad, digamos, en ese juego. Bueno, a nosotros nos da la sensación de que el ministro de Salud quizá tampoco entienda que el Garrahan es casi como la frutilla del postre, digamos así, de una gigantesca red de salud infantil que está en todo el país. Tal es así que quizá el Garrahan sea tan importante por lo que pasa dentro del edificio como por las redes que tiene tendidas en todo el territorio nacional y que a lo largo de los años se ha ido consolidando con sus ex residentes y demás, por lo cual hasta podríamos decir hay algunos hablan incluso hay niños Garrahan, en el sentido de que son niños y niñas cuya supervivencia ha dependido de que el Garrahan existiera. Y nosotros tenemos incluso, bueno, conocidos, personas muy queridas, digamos, que sabemos que efectivamente han sobrepasado problemas, por ejemplo, de cirugías cardíacas increíbles, digamos, a muy corta edad, y que eso le ha dado la posibilidad, digamos, de sobrevivir. Así que definitivamente, más que sobrevivir, o sea, de vivir con plenitud, de poder cumplir sus deseos, sus proyectos de vida. Pero claro, no es el único, el Hospital Garrahan, aunque es el más visible. Hace un tiempo veníamos hablando un poco de acceso universal, veníamos hablando un poco del derecho a la salud. ¿Cómo verías un poquito esta idea de cómo se va conectando, digamos, por qué motivo un foro, digamos, que habla del derecho universal a la salud, tendría que estar preocupado por esta decisión de Estados Unidos y de Argentina, que además incluye una invitación a otros países a que también se retiren de la OMS, ¿no? O sea, un poco a romper la asociatividad mundial. Y que probablemente tengan algún grado de éxito en este esfuerzo, porque está claro que hay varios países que están tratando de seguir las huellas del Estados Unidos actual. Pero digamos, la preocupación que manifiesta el documento del foro, creo que es la preocupación de todas las personas que están pensando en la salud pública. Digamos, la rectoría en cuanto no a dar órdenes, sino en cuanto a señalar caminos de la OMS, que es un ámbito a su vez de debate
donde lo que se termina publicando, como bien decías, es producto de consensos. Y por supuesto que la OMS es una institución seguramente cara, seguramente bastante burocratizada, donde sus funcionarios perciben buenos sueldos, pero bueno, aquello que hubiera que corregir en la OMS, que ha sido parte del debate, y particularmente, Mario, hemos participado de algún debate respecto de qué cosas había que mejorar en la OMS. Pero además yo quería también plantear un poquito esta cuestión ya desde la perspectiva totalmente nacional. Estamos con un gobierno y un Ministerio de Salud que dice que la salud es responsabilidad de las provincias, que dice que el Estado nacional no tiene prácticamente nada que ver con la gestión de la salud. Entonces uno se pregunta, bueno, pero cuando toma una decisión trascendente para la salud, como podría ser abandonar la OMS, esto ha sido consensuado con las provincias, que son las responsables de llevar adelante, financiar, contratar al personal, comprar los insumos, etcétera, vacunar, tratar pacientes con patologías prioritarias desde la perspectiva sanitaria. No, el gobierno nacional no se ha molestado en consultar a las provincias. Existe un Consejo Federal de Salud, que es el organismo que reúne a todos los ministros de salud de todas las provincias, junto con el ministro de Salud de la Nación, y no se sabe que haya salido ninguna decisión de ese organismo. Bueno, aquí tenemos entonces otro tema que lo vamos a profundizar después de este corte, también con Jorge Erce, que está aquí, y que básicamente ya le dejamos la pregunta un poco que ¿por qué nación? ¿Por qué? O sea, digamos, parece que no haría falta explicarlo, pero quizá entre los dos podamos, o entre los tres le podamos explicar al ministro por qué nación. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Bueno, también buenas tardes. Jorge, venías aquí acompañando un poco el programa, así que te extiendo esa pregunta casi para ir masticando entre el sentido común de que quizá nuestra audiencia también no podría estar sumándose, quizás se sume. ¿Para qué nación? En realidad porque somos un Estado-nación, primero porque somos una nación, pretendemos seguirlo siendo.
y porque en realidad, como citando a Mario Rober, no hubo nunca delegación en realidad de la cuestión sanitaria, porque en realidad cuando en los momentos de la Constitución la salud no aparecía en la Constitución. A mí cuando empieza a hablarse de este tema, uno recurre a la historia también, ¿no? Es decir, ¿quién firmó la Constitución por Argentina? ¿Quién firmó por Argentina la Constitución de la OMS, ¿no? Esa fue la pregunta que me surgió de estos días. Sí, y uno encuentra ahí que quien firmó es una persona importante en nuestra historia sanitaria que se llamaba Swank, Alberto Swank. Fue el firmante, obviamente delegado por el gobierno nacional. Pero es una persona interesante, pues venía de ser el fundador de la primera escuela de trabajo social en Argentina. Pero que forma parte de ese grupo de médicos comprometidos con la salud pública que hicieron esa transición, esa difícil transición entre el higienismo y el sanitarismo nacional, ¿no? Me parece que ahí hay un lugar de personas que han permanecido ocultas en nuestra historia, porque por ahí logramos rescatar a Carrillo, pero la gente que acompañó a Carrillo, que acompañó ese difícil proceso, muchas veces permanece en la oscuridad, y que son de alguna forma quienes gestaron la posibilidad de que hoy estemos hablando de derecho a la salud con contenido nacional, ¿no? Y la transformación de lo que era el higienismo en la salud pública, con la enorme impronta argentina, que también ha trascendido a nivel latinoamericano. Estabas comentando un poco dos momentos muy iluminadores. Quizá el primero es, no teníamos Ministerio de Salud, empezamos a tenerlo. Esto es fundamentalmente, digamos, años 45, 46, 47, primero Secretaría, después Ministerio, el liderazgo del doctor Ramón Carrillo. Y algo muy curioso que puede poner nervioso a mucha gente, pero vieron que las leyes generalmente tienen algún legislador que es el primero que firma, la primera firma, y después, entonces queda la firma abajo. Bueno, la firma de la ley que nos adhiere a la Organización Mundial de la Salud lleva por firma primera, digamos, a Héctor J. Cámpora, ¿no? Así que debe, claro, tal vez sea eso el motivo por el cual el gobierno nacional esté tan reactivo. Pero bueno, lo que también importa es que, como mencionabas muy bien, en el año, es a partir de la Revolución Libertadora del año 55, en que aparece la famosa falacia de retrotraigamos el orden constitucional a la Constitución de 1853, ¿no? Sería un poquito esa la lógica y donde está el hueco, la zona gris. Tal cual. Tal cual, digamos, porque claramente, digamos, es difícil delegar una función que no existía en 1853. Claro, ¿no? claro. Así, como solés decir, Mario, vos, esto de ni la energía nuclear ni otras cuestiones fueron delegadas, porque no estaban en consideración en ese momento, digamos, no constituían parte de los problemas fundacionales de la nación en ese momento. Claro. Y tanto es así que justamente pasa un siglo desde la Constitución de 1853 a que se crea prácticamente un siglo, a que se crea el primer Ministerio de Salud de la Nación, que va a liderar el doctor, profesor, neurólogo Ramón Carrillo. Nosotros tenemos, o sea, este tema da para un programa entero, pero como tenemos preguntas de nuestros oyentes, voy a tomar una para empezar a conversar sobre esto y usar los últimos minutos
en este tema, y también le dejo algunas preguntas a Jorge para que las vaya masticando un poco, a ver si lo podemos compartir. Empiezo con la primera, que es: ¿cuándo el consumo de alcohol deja de ser algo social y se convierte en un consumo problemático? Yo diría, primero, muchas gracias por la pregunta. No son dos categorías excluyentes. Hay muchas personas que tienen consumo problemático en condiciones de bebedor social, porque el carácter problemático del consumo de alcohol, como de cualquier sustancia, es el momento donde la persona podría decirnos, o se dice a sí misma, no puedo dejar de hacerlo. Es decir, hay una cierta sensación donde la persona se siente como si estuviera capturada, como si su voluntad estuviera capturada por una necesidad interior que es superior, digamos, a su control voluntario. Claro, una de las cosas primero que sabemos, conocemos, es que uno puede decidir tomar o no tomar. Generalmente es más difícil decidir dejar de tomar cuando uno ya ha empezado una y otra vez, ¿no? Por eso es que las personas que tienen consumo problemático de alcohol, su pronóstico es mejor si logra pasar a un consumo cero, es decir, no a bajas dosis, sino a un consumo cero. En el mundo social, los compañeros del bebedor social que tiene este problema lo conocen. Por eso muchas veces quienes trabajan en tratamiento, en terapia de este problema, también tratan de sanear las redes, ¿no? Es decir, que de alguna forma se puede entender y explicar que el grupo social puede ser eco, puede ser espejo de este consumo, e incluso que este consumo puede ser problemático no solo porque es abusivo, porque no se puede controlar, sino que aunque no sea abusivo, aunque fuera una única vez, bueno, si es una única vez y después termina en un accidente, es fatal, digamos, ¿no? Entonces, la idea del bebedor designado, digamos, es una forma responsable y rotativa en donde los grupos de pares, los mismos que te hacen, que te invitan al brindis, al fondo blanco, en un momento dado pueden decir: esto ha dejado de ser un juego, esto empieza a ser peligroso. Así que, y si es que de alguna manera, me parece, como Verónica de La Plata nos preguntaba, deberíamos decir que es verdaderamente, hay que estar muy alerta, Verónica, porque efectivamente, la persona que tiene problemas con el alcohol ni lo dice, digamos, ni lo comparte, y además no lo siente cuando se aleja del episodio. Así que es probable que hasta que llegue a pedir ayuda, pase mucho tiempo, y si se trata de un familiar, verdaderamente no estaría de más equivocarse y pedir ayuda que no pedir ayuda y que esa sea la equivocación, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, ahí Martín Pérez hace una pregunta en este sentido: ¿cuáles son las señales de alerta? Que en realidad, digamos, las señales de alerta, lo primero es estar alerta, digamos, ¿no? Me parece que es un momento en el cual debemos estar alerta, no solamente ante el consumo problemático de alcohol, sino a muchos consumos a los que nos invita la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, estar atentos, digamos, al consumo de alcohol, de otras sustancias, pero, digamos, acá entra un montón de cosas en juego, como es los juegos en línea, o el apostar, todo el nuevo mundo de las ludopatías. Así que me parece que uno debe estar atento en general, y como decías, Mario, me parece que uno debe pedir ayuda aún anticipándose, aun cuando esto sea
no necesario después cuando uno se lo dice a alguien que está más preparado para responder esta pregunta. Pero me parece que la condición de alerta y la de pedir ayuda lo más inicialmente posible de estas cuestiones es fundamental. Hay algo que alguna vez reflexionamos, Jorge, como una especie de contradicción, que es, digamos, tenemos un problema de consumo de sustancias o de prácticas adictivas en una sociedad de consumo. Entonces, también hay que, fácil, o sea, casi nunca inscribimos en el hecho de que todo el tiempo estamos estimulados al consumo. Incluso podríamos decir que hay empresas alimenticias que contratan expertos en sustancias adictivas de sus alimentos. Quizá una de las drogas más frecuentes junto con el alcohol y con el tabaco sea la combinación de grasas saturadas, sal y azúcar. Podríamos decir esto de no puedo dejar de comerlo, digamos, ¿dónde está el stop de este alimento? Que una vez que abrí la bolsa, el único stop es terminar la bolsa. Bueno, esto se planifica, ¿no? No es solamente que casualmente algo se vuelve adictivo, sino que las empresas trabajan esto. Y una adicción también puede ir llevándote a la otra. Creo que tenías también ahí un comentario. Un comentario, Lucía, sobre la cuestión de los medios de comunicación. También. Que engancha claramente con esto que venías diciendo, Mario, ¿no? Digamos, la sociedad de consumo te invita todo el tiempo a diferentes consumos. Que en el caso del alcohol sigue siendo visible. En algunos casos se ha controlado un poco la cuestión vinculada a la publicidad, pero digamos, claramente es un tema que requiere acciones necesariamente a nivel nacional. Claro. Y bueno, si ustedes produjeran algo que quieren que se consuma mucho, probablemente estarían muy contentos de tener publicistas que generen adicción a lo que producen, y también estarían muy contentos de tener químicos que estén haciendo malabarismos en las fórmulas alimentarias como para que no pueda dejar de comerlo. Y Andrés, bueno, también nos pregunta, no sé qué te parece esta pregunta, pero leámosla, digamos, lo que nos plantea Andrés. Andrés pregunta, sí, tal cual. Dice, un tema más que importante es cómo nos interpela como padres, como docentes o como sociedad, digamos. También, digamos, claramente está vinculado a esto. Yo creo que lo primero, la primera conciencia es, bueno, estamos en una sociedad de consumo, esto lo tenemos, digamos, lo tenemos que transmitir de alguna manera a nuestros hijos, porque todo el tiempo nos van a invitar a consumir. Y ponerle algún tipo de freno a esto, claramente se vincula con todo esto, digamos. Bueno, me parecía también, Jorge, respecto al comentario de Andrés, quiero decir, nos encanta que pongan también de dónde nos escriben, así que, digamos, Verónica nos escribe de La Plata, pero Martín nos escribe desde Gonet. Bueno, si hay alguien escuchándonos en Alaska, también pueden ponerlo. Y queríamos, me parece que el comentario de Andrés, último, quizá nos permita una reflexión sobre, vamos a decir, yo conmigo mismo tratando de encontrar una solución porque hice conciencia que algo no puedo controlar, pero aparece acá también el tema del otro, o de la otra, del agente externo, de la esposa, del esposo, del hijo, de la madre, del padre, del docente, del médico, o la enfermera que en un momento dado se da cuenta de que a otro le está pasando esto. Y bueno, requiere mucho tacto, mucho respeto, porque la persona, y algo que siempre decimos, la persona que te dice que nunca más lo va a hacer, cuando te lo dice,
no te está mintiendo. Y te lo dice además para reafirmarse a sí mismo de que así va a ocurrir. En ese caso no va por el lado nuestro desmentirlo, sino ofrecer nuestra mano, ofrecer nuestra ayuda. Creo que con esto vamos terminando entonces el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 13 horas aquí por Radio Floreal. Y bueno, los que nos escuchan diferido también siéntanse con la libertad de escribirnos a nuestro mail, digamos que es cartas abiertas, lo digo en plural así medio rosarino, cartasabiertas.ff@gmail.com. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.